Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Buenas tardes o buenas noches, depende cuando lo vean. Principio de ciclo, año 2018, programa que en su cuarto año consecutivo estamos haciendo en este querido Canal C, Palabra de Honor. Hace muy pocos días ha sido el aniversario de la Batalla de Caseros. De eso quiero hablar en el primer bloque y voy a hacer una lectura a dos voces con Lucas, porque la intención mía es aprovechar las emociones para fijar las ideas. Uno de los amigos del piso me dice, ¿por qué hablas de temas tan antiguos? Porque como no hemos entendido los temas antiguos, es que hoy en día tropezamos en los temas actuales. Los errores son recurrentes, mis queridos amigos. La batalla de Caseros. El sol marcaba las 9 horas del 3 de febrero de 1852, cuando en los campos de Caseros daba comienzo el mayor enfrentamiento armado realizado en la América del Sur. 46.000 efectivos y más de 100 piezas de artillería, repartidos en mitades para cada bando, aguardaban la iniciación de la contienda, de cuyos resultados dependería la permanencia o mudanza del régimen imperante. No era esta, pues, una confrontación cualesquiera. Se trataba de la batalla decisiva. Don Juan Manuel diseñó una táctica defensiva, ocupando las alturas del monte alrededor de las construcciones existentes. Justo José de Urquiza era creativo en combate y con su magnética personalidad imponía una notable disciplina. Las tropas rosistas se preparaban a repeler el ataque, encolumnadas detrás de un líder cuyo modelo de gobierno y gestión, agotado en sí mismo, representaba los horrores del pasado. El ejército grande no era una fuerza conquistadora, sino un proyecto renovador que proponía la aplicación de un sistema que asegurara libertad, integración, paz y progreso. Los soldados de Buenos Aires no tenían ya vocación de dar pelea, a riesgo de sus propias vidas. Los hombres del litoral se salían de la vaina por luchar contra el tirano y no medían las consecuencias. Rosas comenzó el cañoneo. Urquiza respondió el fuego pesado y avanzó con el grueso de la caballería sobre el flanco izquierdo. Luego mandó toda una división escalonada contra los lanceros del coronel Lagos, mientras la Madrid realizaba un movimiento de pinzas por la derecha. A continuación reforzó el ataque enviando 2 brigadas frescas, con lo que se logró el primer desbande de la caballería bonaerense. Los orientales arremetieron contra las edificaciones, cubiertos por la batería del artillero de Bedia. El coronel Chilabert disparó sus cañones hasta que agotó la última munición. Recién entonces los brasileros asaltaron el Torreón, dejando fuera de servicios 3 grupos de obuses enemigos. Luego los regimientos de fusileros
avanzando con bayoneta calada, penetraron en el interior de la posición rosista. Caía la hora 14:15, cuando rendían sus armas los últimos contingentes del bando defensor. Rosas se retiró derrotado, desmoralizado y herido. Se refugió en el consulado inglés y luego embarcó para Europa, de donde nunca regresó. Urquiza, con su actuación en Monte Caseros, nacionalizó su espada y, priorizando al estadista sobre el caudillo, volteó el curso de la historia. El 20 de febrero los vencedores entraron a la ciudad de Buenos Aires desfilando con uniforme de gala. Al frente de sus huestes y aclamado por la población que desbordó las calles, cabalgaba el general triunfante, don Justo José de Urquiza, vencedor del tirano y salvador de la patria. Vestía uniforme de brigadier, chaqueta ornamentada, banda cruzada sobre el pecho y cinturón escarlata, pantalones blancos y botas negras de caña larga resguardando la rodilla. Cubría su testuz con reluciente galera de fieltro negro, engalanada en el costado izquierdo con la divisa punzó. Pero Justo José no invadió ni sojuzgó Buenos Aires. Al día siguiente de la batalla, inició tratativas para consensuar la organización nacional. El 31 de mayo las provincias suscribieron el Acuerdo de San Nicolás, donde se convino la realización de un Congreso Constituyente a reunirse en Santa Fe. Rosas, poseedor de todo el poder y el consenso, impidió durante 23 años la Constitución Nacional. Urquiza logró el acuerdo en 4 meses. ¿Por qué? Y bueno, el porqué, que parece muy difícil, porque nadie lo ha explicado, es facilísimo. Lo que propuso Urquiza, querido Lucas, fue un arreglo en donde todas las partes aportaban de la misma manera y tenían los mismos derechos y obligaciones. Por primera vez en 43 años. Fíjate vos que todos los gobiernos, podés hacer un recuerdo de los gobiernos que tuvimos de 1810. Desde el primero, la primera junta, sí. La junta grande, los triunviratos. Los triunviratos. La asamblea del año 13. Sí, señor. Los directorios. Los directorios. En Tucumán el Congreso. El Congreso de Tucumán. Las dos constituciones unitarias. Constituciones unitarias y bueno, ya después viene Rivadavia. Rivadavia. Y después Rosas. Ninguno de todos ellos propusieron un convenio donde todas las partes se sentaban a negociar con igualdad de derechos. Siempre estaba la ciudad, estado, puerto de Buenos Aires, que pretendía, cual hermana mayor, tener algunas ventajas sobre las otras provincias. Claro. Y eso ha sido la historia nuestra que nadie entiende. El rechazo de las provincias a las ventajas que quería Buenos Aires. Cuando viene Urquiza en 4 meses dice, señores, quieren una constitución, vengan, sentémonos, hagamos una constitución. Todos tienen los mismos derechos. Los senadores van a ser uno por provincia, los diputados, por cierto, van a ser en proporción a la población. Exactamente. ¿Y qué logró entonces Urquiza? Una constitución que tuvo 2 características, republicana y federal, es decir, un orden político para que estas provincias que antes rivalizaban en las armas pudieran ahora debatir en el Congreso. Pero además otra cosa que nadie tiene presente, ¿sabés cuál es? No. Un sistema económico de libre empresa, de capitalismo libre empresario bien entendido. Y esas confluencias de la Constitución y la libre empresa llevaron a este grupo de provincias que se pasaron 42 años en una economía de subsistencia, porque no podían arrancar, y en reyertas permanentes, a convertirse en una nación que tuvo un crecimiento sostenido hasta llegar a ser la 7ª potencia mundial en lo que a Producto Bruto Interno se refiere. Esto vos me lo habrás escuchado repetir varias veces durante 4 años, a mí y a Prudencio. Y lo vamos a repetir 40 veces más. ¿Sabés por qué? Porque este es el kit de la cosa. Cuando la Argentina se separó de estas pautas, cuando en el año 1930 ya se pisoteó la Constitución
Y cuando en el año 1946 en adelante las propuestas populistas desdibujaron el sistema de que cada uno consigue el bienestar con esfuerzo propio, en vez de que se lo dé papá Estado, la Argentina empezó un camino de decadencia y luego de corrupción, porque después de la corrupción, cuando hay populismo, viene la decadencia. Perdón, después de la decadencia viene la corrupción, hasta llegar a situaciones inimaginables en un país con la riqueza que tenemos. Por eso, contestando la pregunta que me hizo uno de mis queridos ayudantes, ¿por qué hablar de temas tan antiguos? Porque esos temas antiguos no han sido entendidos y todavía no son perfectamente aplicados. El día que entendamos que hay sistemas que funcionan y sistemas que no funcionan, y que si aplicamos los sistemas que funcionan, progresamos, y si dejamos de aplicarlos, retrocedemos, ese día la Argentina va a volver a estar sentada entre las primeras naciones del mundo en lo que a PBI se refiere y en lo que a fraternidad se refiere. Queridos amigos, es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bien, estas últimas semanas han ocurrido dos sucesos que quiero comentar en mi editorial que voy a titular, lamentablemente, La mafia sindical. Ustedes saben que el año pasado yo cerré el ciclo hablando de las distintas mafias. Hoy debo empezar el ciclo hablando de la mafia sindical. Y voy a empezar con un reportaje que hizo Petete Martínez, uno de los conductores de radio más ingeniosos en lo que al reportaje se refiere, cuando entrevistó al secretario general del gremio de los municipales. Y le preguntó, ¿usted no es consciente que a veces usted, por trabajar en favor de sus afiliados, actúa en contra de los ciudadanos de Córdoba? Por supuesto que sí, le dijo el secretario. Nosotros somos corporativos, somos corporativos. El concepto de corporativo debe ser analizado, porque el concepto de corporativo varía de acuerdo al marco de referencia. ¿Qué es una corporación? Una corporación es una institución que defiende los intereses de una parcialidad dentro de un universo mayor, y entonces ¿es buena o es mala? Y depende. Si la defensa de los intereses de la parcialidad se hace en libre competencia, la corporación no es buena, es buenísima. Si esa defensa se hace compulsivamente, es decir, yo tengo estos intereses y si vos me los tocás yo te pego con un palo en la cabeza, por supuesto que en sentido figurado, esa corporación no es buena, es mala. Y si la corporación que defiende los intereses de una parcialidad
en esa defensa está atentando contra los intereses del grupo completo, entonces esa corporación es perversa y atenta contra la comunidad. Y eso es lo que pasa con la Corporación Sindical Argentina. Y ustedes dirán, ¿cómo puede decir eso? Porque el sindicalismo, mis queridos amigos, es hijo del liberalismo. El sindicalismo nace en los países industrializados. Ahí nace el sindicalismo con la revolución industrial. Empieza en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. No empieza en Austria, en Rusia, en Turquía del Imperio Otomano. Tenía que haber revolución industrial y libertad para que surgiera el sindicalismo. Pero acá ha sido deformado. ¿Por qué ha sido deformado? Porque la defensa de los intereses es aviesa. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de una frase extraordinaria, enunciada por un papa, extraordinaria, que cambia el sentido del liberalismo y humaniza el liberalismo, que dice lo siguiente: todo trabajador tiene derecho a un salario justo. Y entonces los sindicalistas se aferran de esa frase para hacer todas las peticiones de aumento de salario cuando hay inflación. Pero esa frase tiene que ir acompañada de otra, porque si no pierde vigencia. Y entonces cambia el sentido. ¿Cuál es la otra? Todo trabajador que recibe una remuneración superior al aporte de productividad que da, ese plus, esa diferencia, no la paga este hecho económico, sino que la paga otro. No sé si se entiende el concepto. Si un trabajador aporta el 30% del valor de un producto y cuando se vende el producto y se reparte, en vez de cobrar el 30%, cobra el 50%, ese 20% de diferencia no lo paga el hecho económico de la fabricación y venta del producto, lo paga otro. Yo no digo que es bueno o que es malo, lo digo que no lo paga este hecho económico y que lo paga otro. ¿Y quién lo paga en el caso de las empresas del Estado? Porque en el caso de las empresas privadas, si en una compulsa sindical consiguen un aumento superior al aumento de productividad, ¿qué hace el empresario privado? Recurre a las reservas, recurre al dinero que tiene para mejoras, luego se endeuda, luego incumple los pagos y luego quiebra. Pero en el Estado, ¿qué ocurre? El Estado nunca quiebra. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es recurrir al fisco. ¿Y qué es el fisco? El fisco es una caja alimentada por los impuestos de la gente. ¿Y quién es la gente? Nosotros, ustedes. De manera tal, mis queridos amigos, que ustedes están pagando ese plus a los empleados públicos, cuando ese plus tiene un aumento de productividad superior, un aumento de salario superior a la productividad. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Pero ustedes, en su situación personal de trabajadores de empresas privadas, no lo pueden hacer porque el empresario se funde. Y entonces ahí es donde está esta falacia del sindicalista. El sindicalista no defiende los intereses del afiliado, ni siquiera defiende los intereses de la comunidad. El sindicalista lo que hace es una lucha, una puja permanente con la patronal para conseguir un aumento de sueldo que solo le sirve a él porque concentra poder. No le sirve al afiliado porque ese aumento de sueldo que ha conseguido, a los pocos meses, la inflación se lo licúa nuevamente. Y ustedes dirán, sí, pero lo consiguió, sí, pero se lo licúa y llevamos 70 años de esta situación. Entonces, señores, lo que hay que decirle a los jerarcas sindicales es: no ocupe su tiempo y su poder en esto. Usted tiene que ocupar su tiempo y su poder en otra cosa. Porque esto no ayuda al afiliado, solo lo ayuda a usted, que se entroniza 15, 20, 30, 40 años en el poder. ¿Por qué? Porque tiene un poder omnímodo. ¿Qué debe hacer un sindicalista sensato? Lo que debe hacer es usar su poder para decirle al gobernante: señor gobernante, lo que nosotros necesitamos es que no haya inflación.
Entonces usted tiene que poner todos sus recursos, primero que no haya corrupción, segundo que no haya ineficiencia y tercero que no haya inflación, porque usted con eso me está perjudicando a mi gente. ¿Cómo soluciona este gobierno este problema? Una estructura de costos salariales, bien digo, superior a la media mundial. La Argentina tiene un costo laboral que es uno de los 3 más caros del mundo. ¿Cómo soluciona el gobierno actual, estoy hablando del gobierno nacional, este problema? Tiene 2 formas. Una forma es echar a la mitad de los empleados. Eso no se puede hacer, ya se ha hecho. Y así les ha ido a los que lo hicieron. Además que es una injusticia. Entonces no se puede hacer. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es aumentar la productividad. No queda otra. ¿Qué es la productividad? La productividad es la relación que hay entre los bienes producidos y los recursos empleados para producirlos. Si yo aumento la productividad, entonces puedo aumentar los salarios porque el hecho económico lo paga. Quiero decirles, mis queridos amigos, y esto no es peyorativo, que los empleados públicos argentinos tienen una productividad bajísima, en el orden del 50% de lo que deberían tener. ¿Cómo la calcula usted? Es muy fácil. Antes del kirchnerismo, la planta de empleados públicos, contando todos los empleados públicos del país, nacionales, provinciales y municipales, y todas las instituciones públicas, era X, hoy es 2X, se ha duplicado. Todo el incremento de trabajo que consiguió el kirchnerismo fueron empleados públicos, de manera tal que hoy los empleados públicos que hacen la misma prestación porque no se ha mejorado el servicio, hacen la misma prestación que antes con cantidad doble, tienen entonces la mitad de la productividad. Esta situación es inviable. La Argentina así no va a solucionar sus problemas. Macri tiene que explicar esto a la población. Si no se explica esto a la población no va a entender que acá hay que barajar y dar de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Echar a alguien? No, no echar a nadie. Pero los sacrificios van a tener que ser diferenciados. Yo no le puedo pedir a una persona que gana el salario mínimo no aumentarle con la inflación, porque esa persona muere por inanición. Pero sí le puedo pedir a una persona que gana 10 veces el salario mínimo. Entonces quizás los ajustes por inflación van a tener que ser diferenciados. Quizás estoy largando ideas. Una persona que gana 170.000 pesos, quizás pueda tener un ajuste más bajo que uno que gana 17.000 pesos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué se le puede pedir al que gana poco? Al que gana poco se le puede pedir colabore con la productividad. Y la forma para colaborar con la productividad es quizás reorganizar este Estado que es absolutamente ineficiente. Voy a poner 2 ejemplos. Un policía con uniforme y pistola sentado en una máquina de escribir tomando una declaración cuando no hay policías en la calle. Una enfermera desesperada porque no hay enfermeras en el hospital. Y una superpoblación de señoras mecanógrafas en la municipalidad o en la institución provincial. Quizás haya que llevar de una institución a otra y hacer una más eficiente organización del sistema de empleados públicos para lograr un aumento de productividad en base a la eficiencia. Con la actual situación de la reglamentación sindical, eso es imposible. Fíjense ustedes que los sindicalistas se oponen a todo y se sienten despedidos y sus empleados hacen juicios. De manera tal que Macri va a tener que hacer un pacto con la población, con ustedes, que son los dueños, que son los que pagan, si es que quieren que se aumente la productividad de los empleados públicos. Y entonces hacer una presión social para que se pueda permitir, sin echar a nadie y sin denigrar laboralmente a nadie, reorganizar el aparato estatal que es absolutamente ineficiente. Y si no lo hace, no va a poder reducir el gasto público. Es
palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.